Hoy en Valencia los turistas lo han tenido difícil para decidirse. Al tradicional bus turístico se le ha sumado una nueva oferta, el bus de la corrupción. Que da un valor añadido a lo que es el conocimiento de la ciudad y el conocimiento de los entresijos, que a veces el ciudadano de a pie no conoce. Este autobús realiza una vistosa ruta por la Valencia del despilfarro y la corrupción. Primera parada, la ciudad de las artes y las ciencias, el epicentro de los sobrecostes. La ruta de la vergüenza, la ruta del expolio y la ruta de la ruina de la Comunidad Valenciana. La segunda parada se reserva un clásico, en Marsa y su depuradora. Aquí el guía turístico tiene que ingeniárselas para explicar cómo de un sitio tan pequeño se ha sacado tantísimo dinero. Aquí se habla de traductoras rumanas, aquí se habla de viajes de lujo, de muchas cosas que la gente normal se puede permitir, pero aunque no se lo puede permitir para sí mismo, sí que se lo ha pagado a otra gente, ¿no? Corona de flores, minuto de silencio en memoria del dinero de los valencianos y entre visita y visita también hay tiempo para coger fuerzas, porque este modelo turístico desgasta demasiado. Habitualmente la ruta de un autobús turístico no suele salir de una misma ciudad, pero según la organización es tan largo el brazo de la corrupción aquí en la Comunidad Valenciana que este autobús tiene que visitar más de una provincia. De hecho, la última parada es aquí, junto a la escultura que preside el aeropuerto de Castellón. Estamos aquí al lado de una estatua dedicada a un tío que parece esto Corea del Norte, ¿no? Aeropuerto que a falta de turistas en avión los recibe en autobús.